cómo poder poner atención a lo que Dios nos habla, cómo poder distinguir la voz de Dios y cómo saber cuando Dios nos habla, y sobre todo dejar que Dios fluya, que el Espíritu Santo fluya y pueda Él hablar a nuestras vidas. A veces tenemos miedo de que Dios nos hable, y como tenemos miedo a que Dios nos hable, preferimos ni siquiera preguntarle nada para que no nos hable. No vaya a ser que nos diga algo que no queremos oír o nos diga algo que no queremos saber, y entonces a veces no queremos escuchar a Dios. Pero es muy importante para ustedes y para mí, como hijos de Dios, como pueblo como la iglesia de Cristo y pueblo de Dios, es muy importante para nosotros escuchar a Dios y saber lo que Dios nos habla y saber lo que Dios nos quiere decir y poner atención a su palabra y poner atención al mensaje que tiene para nosotros. El problema es que a veces no sabemos si es Dios, o es nuestra imaginación, o es nuestra conciencia. Que bueno, si somos más teológicos o más teólogos, la conciencia es la voz del Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. A veces no sabemos si nos estamos volviendo locos y ya estamos oyendo voces y decimos, ¿quién sabe si es Dios el que está hablando? Y a veces nos hacemos, como dicen en mi tierra, nos hacemos que la Virgen nos habla. Es decir, no queremos oír nada de lo que Dios quiere decirnos porque no queremos. O como el tío Lolo, también así dicen en mi tierra, que se hace uno como el tío Lolo. Si usted no sabe cómo se hace el tío Lolo, luego le digo. Pero no queremos escuchar la voz de Dios. Entonces queremos entrar a este tema. De verdad quiero hablarles acerca de oír la voz de Dios. Pero necesitamos poner fundamentos, cosas que son importantes que usted tiene que saber. Y antes de poder escuchar la voz de Dios, usted tiene que saber que es más importante para usted obedecer a Dios antes que siquiera oír la voz de Dios. Porque usted puede oír la voz de Dios y no obedecerle. Y entonces de nada serviría que usted sepa que es Dios el que le habla. Incluso a lo mejor sería peor para usted, porque ahora sabe que es Dios el que le está hablando, pero sabe también que no lo está obedeciendo. Entonces es muy importante para nosotros obedecer a Dios. Y es importante obedecerle a pesar de cualquiera que sea la circunstancia. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de obedecer a Dios a pesar de los leones. ¿Amén? ¿Cuál es el mensaje de hoy? Obedecer a Dios a pesar de los leones. Así es que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Cuando llegue ahí me dice amén. Quizás no sea necesario leer todo el antecedente, porque no nos va a dar tiempo de leerlo todo, pero me interesa que leamos en el capítulo 6 de Daniel lo que le acontece a Daniel. Quizás usted haya oído la historia o conozca la historia, pero el asunto es que ahora Daniel está en peligro. Vamos a leerlo todo, pues total, tiene algo más importante que hacer, ¿no, verdad? Así es que venimos a aprender y vamos a leerlo todo. Dice la Escritura, Daniel capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu. ¿Un espíritu qué? Superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué iban a hacer con Daniel? Ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes
han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cómo lo solía qué? Ok. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y le dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pues aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley en Media y Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que tú continuamente ¿qué? Sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Porque qué? Había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Amén. 3 cosas importantes.
que encuentro yo en este pasaje. Bueno, es muchísimo que hablar acerca de este pasaje, pero solamente quiero mencionar 3 cosas acerca de este pasaje. Yo les decía al principio de esta enseñanza, como parte de la introducción, que podemos escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar a Dios hablar a nuestras vidas. Pero si no estamos dispuestos a obedecer, en vano sería que Dios nos hablara. Entendería más fácil un mulo o una mula, un burro o una burra que nosotros, si no estamos dispuestos a obedecer. Nosotros necesitamos ser entendidos en que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y antes que podamos escuchar la voz audible de Dios y la voz del Espíritu hablando en nuestro corazón, tenemos que entender que Dios va a dar instrucciones claras y precisas para nosotros, para que sigamos estas instrucciones y seamos obedientes a su mandato. Encuentro que Daniel tiene características que definen la capacidad de un hombre que está dispuesto a obedecer a Dios, a pesar de los leones. Hay 3 cosas que hace Daniel, a pesar de los leones, a pesar del edicto del rey, que fue engañado el rey, por supuesto, el rey fue engañado, pero hay algo importante, y lo primero que encuentro es que no había falla en Daniel. Dice que sus enemigos, sus detractores, aquellos que querían deshacerse de él, y querían deshacerse de él por una causa, ¿se dan cuenta por qué querían deshacerse de él? Porque iba a gobernar sobre todos ellos. Él estaba, dice que no había falla en él, tanto que era superior, que tenía un espíritu superior Daniel sobre aquellos demás gobernadores y demás sátrapas. Daniel tenía un espíritu superior y eso lo pudo ver el rey Darío, se dio cuenta de esto, y cuando se da cuenta de esto, el rey Darío decide ponerlo como gobernador de toda esa región. Casi como si fuera el rey. Y entonces muchos que seguramente ya habían hecho carrera política ahí durante muchos años, que habían hecho sacrificios durante muchos años para ganarse un mejor puesto, una mejor posición. Y este Daniel, que solamente lo único que tenía Daniel, a diferencia de ellos, la única que tenía es que era un hombre sin falla. Casi nada, ¿verdad? No había falla en él. Y entonces los otros, porque habían luchado por años, ahora no les parecía que este Daniel, del cual no encontraron ninguna falla de qué acusarlo, y le dije, y pensaron entre ellos, y esto me encanta porque ellos pensaron, la única forma en que lo vamos a hacer fallar es respecto a su Dios. Es lo que me encanta a mí de este pasaje, porque no hallaron nada que lo pudieran acusar o que lo pudieran señalar, y lo único que lo podía hacer quedar mal con el rey era la relación que Daniel tenía con su Dios. A nosotros nos pueden acusar de cualquier cosa, pero de lo que nos acusen, yo espero que de ninguna de esas acusaciones logre sacar ventaja el enemigo. Es decir, que ninguna de esas acusaciones prospere, que ninguna de esas acusaciones sea verdadera, que sean falsas, que sean calumnias contra nosotros como hijos de Dios. Y no por ti y por mí, sino porque somos hijos de aquel que nos mandó y que nos envió a hacer luz en este mundo. Y a Daniel lo acusan, pero no encuentran falla en él. Era un hombre íntegro. Y esto les incomodaba a los enemigos, a los detractores de Daniel. No había algo que ellos pudieran señalarlo. Y entonces traman hacen una trampa, provocan el edicto, o escriben el edicto, van con el rey lo aprueba, dice, bueno, pues 30 días, no es mucho tiempo, y no se olvide de esto. ¿Cuánto tiempo? 30 días, no se olvide de eso. Y entonces, dice la Escritura, que Daniel, al saber del edicto, se va a su casa, abre las ventanas y comienza a orar, como siempre lo hacía. Eso de ponerse machos y querer enfrentar al diablo y decir, órale pues diablo, ¿quieres conmigo? Órale, no.
Cuando tienes una vida de oración, cuando tienes una relación con Dios, cuando tienes comunión con Dios, en el momento de la lucha, las ventanas solitas se abrirán. Las puertas solitas se abrirán y sabrán que hay un hombre ahí o una mujer ahí que está orando. Él no estaba improvisando algo. Él no estaba sacando de la aventura algo que se le ocurrió. Bueno, con que la traen conmigo, ahorita les voy a demostrar quién es Dios. Él no necesitaba demostrar nada. Él no se iba a ocultar de lo que él creía. Él no se iba a esconder. Porque entonces, si él hacía las cosas a escondidas, entonces aquellos sí vendrían con argumentos y dirán, se está escondiendo. Se está escondiendo para desobedecer al rey. Se está escondiendo para no hacer la voluntad del rey, para quebrantar el edicto del rey. Lo hace a escondidas. Si Daniel lo hiciera a puertas cerradas, ¿cuánto tiempo lo hizo a puertas cerradas? Todo el tiempo. Todo el tiempo lo estuvo haciendo a puertas cerradas. Era su manera de orar. A puertas cerradas lo hacía. Pero ahora era momento de abrir las puertas. Si alguien antes lo había visto, si alguien antes sabía que Daniel oraba 3 veces al día, y si alguien sabía que Daniel tenía ese tiempo de oración, porque seguramente lo sabían sus enemigos, porque no era algo que él estuviera escondiendo, él tenía una fe ferviente en Dios y siempre lo había demostrado. Pero él no se iba a esconder para que no lo vieran y no correr peligro y que no lo echaran al foso de los leones. Algunos teólogos dicen que él siempre oraba con las puertas abiertas. Algunos teólogos describen a Daniel orando todo el tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche, orando siempre con las puertas abiertas. Y no dudo que así sea. Pero en esta ocasión no solamente era abrir las puertas como siempre lo hacía, sino que en esta ocasión el propósito de abrir las puertas era no esconderse para que no fuese acusado por sus detractores. Él no tenía que esconderse. Él lo que siempre hacía, que era orar, ahora lo iba a hacer nuevamente. Pero esto es importante porque uno pudiera pensar, bueno, ¿y por cuánto tiempo tengo que orar? Aquí hay un límite de tiempo. Aquí hay 30 días de plazo. Los próximos 30 días que nadie le pida a nadie, que nadie le pida a nadie, ni a dioses, ni a reyes, ni a hombres, ni a nada. Nadie le tiene que pedir a nadie. Al único que le vamos a pedir es a el rey Darío. Eso era el edicto. Y entonces Daniel oraba y él no le pedía al rey Darío. De hecho, yo me imagino todo lo contrario. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino a Darío pidiéndole a Daniel. Pidiéndole consejo, pidiéndole ayuda. Oye, administra esto. Oye, corrige esta falla. Oye, ve a ver aquella tierra porque me están robando, se me hace por allá. Yo me imagino todo lo contrario. A Darío pidiéndole auxilio a Daniel, como buen mayordomo que era Daniel. Pero ahora el edicto era, todos tienen que pedirle a Darío. A nadie más se le va a pedir. Y entonces Daniel, que sabe de dónde viene su sabiduría, que sabe de dónde viene su provisión, que sabe de dónde viene su protección, nuevamente busca a Dios para pedirle como antes lo hacía o como siempre lo hacía. A veces nosotros hacemos de lado porque tenemos miedo, porque nos van a señalar, porque nos van a acusar, nos van a juzgar. No tenemos que tener miedo de orar, de pedirle a Dios. Primero, procurar vivir una vida sin fallas. Procurar una vida que no haya alguien que nos pueda señalar o acusarnos de algo que hicimos mal. Tenemos que procurar salir, pastor, pero eso es dificilísimo. Claro que sí. El mismo Pablo lo dice de esta manera. No pretendo haberlo ya alcanzado. No soy perfecto ya. No es que estoy presumiendo de ser perfecto, dice Pablo. Pero una cosa hago. Me olvido
de lo que quedó atrás y prosigo hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces necesitamos entender que el propósito de nuestra vida, primero, si queremos estar seguros a pesar de los leones, si tenemos que obedecer a Dios a pesar de los leones, sin miedo a caer en el foso de los leones, sin miedo a lo que te venga. Muchas veces no queremos atrevernos a hacer algo porque tenemos miedo. He escuchado a cristianos decir, no, yo no oro tanto porque qué tal que si el diablo se enoja. No, yo ya no leo tanto en la Biblia porque dicen que uno se vuelve loco. Sí, loco por Dios. No, ¿para qué lees tanto? ¿Te vas a volver loco? No. A veces tenemos miedo. Y tenemos miedo porque los leones están ahí. No, mejor no digas nada, mejor guarda silencio, mejor no provoques al enemigo, mejor no te vuelvas religioso, mejor no vayas a la iglesia, mejor esto, mejor... Y tenemos miedo, pero nos estamos equivocando, porque no estamos haciendo caso al lado correcto. Eso es obediencia. ¿Es que dije? Obediencia. ¿Qué es obediencia? Hacer lo que Dios te está pidiendo. Tenemos miedo a hacer lo que Dios nos está pidiendo porque ¿qué tal que se me meto en problemas? Cuando hacer lo que Dios te está pidiendo no te va a meter en problemas, te va a sacar de ellos. Porque ponga atención en esto que le está pasando a Daniel. No estoy haciendo énfasis en la oración de Daniel, estoy haciendo énfasis en la obediencia de Daniel hacia Dios. ¿Es necesario orar? Por supuesto que tiene que orar, pero era más importante para Daniel ponerse en obediencia a Dios, porque la obediencia de Daniel hacia Dios es lo que hizo la diferencia. Los enemigos de por sí querían destruir a Daniel, ¿sí o no? ¿Orara o no orara a Daniel? ¿Cuál era el propósito de sus enemigos? Destruirlo. Si Daniel dijera, bueno, son 30 días. 30 días como quiera se pasan rápido. Voy a dejar de orar. El Señor entiende. El Señor entiende que es un peligro para mi vida. El Señor entiende que está en juego mi vida, que está en juego mi posición, porque Dios me puso aquí. Estoy a punto de ser promovido para ser el jefe de toda la nación. ¿Me puedo aguantar 30 días sin orar? ¿Puedo aguantarme 30 días sin meterme en problemas? ¿Usted cree que los enemigos de Daniel se iban a calmar? Iban a buscar otra manera de poder deshacerse de Daniel. No importaba si Daniel oraba o no oraba. No fue la oración. No fue la oración de Daniel lo que provocó que Dios mandara el ángel a cerrarle la boca a los leones para que los leones no se comieran a Daniel. Fue su obediencia. Ahora, no estoy diciendo que no oren. Eso es parte de la obediencia, porque Daniel lo hacía mucho antes del edicto. Leímos ahí como siempre lo hacía. No era algo nuevo para Daniel orar. Aquí lo que importaba era, o le haces caso a Dios, que salvará tu vida, o le haces caso al rey, que perderá tu vida. ¿A quién obedeces? Los enemigos siempre van a estar ahí tratando de destruirte, siempre. De una o de otra manera, estarán buscando la manera de hacerte daño, de deshacerse de ti, porque le eres un estorbo, porque le eres molesto, porque ellos no quieren que tú prosperes, porque ellos no quieren que tú vayas adelante. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de los enemigos de tu alma, estoy hablando de Satanás y sus demonios. Ellos no están contentos porque tú ores, o porque tú leas la Biblia, o porque tú vengas a la iglesia. A ellos no les parece bien que tú estés creciendo espiritualmente. Pero, ¿qué decidimos nosotros? ¿Obedecemos a Dios? ¿Obedecemos a nuestros enemigos? Ay, no es a la iglesia, total, nada más es este domingo y ya. Al otro domingo vas. Ay, no vayas a la iglesia, no pasa nada, no te va a pasar nada. Dios entiende.
Sí, por supuesto que Dios entiende lo que estamos haciendo, pero también entiende que no le estamos obedeciendo. Y entonces tratamos de seguir a Dios, o tratamos de seguir los edictos del rey Darío, que nos dice, no, nada de pedirle a Dios, nada de acercarse a Dios, ni andar buscando a Dios. No tienen por qué andar buscando a Dios. Al único que le van a pedir a mí es, en este momento, es a mí. Durante los próximos 30 días, al único que van a buscar es a mí. Y Daniel sabe, porque Daniel lo sabe, que no podía inclinarse ante nadie más que no fuera Dios. ¿Y sabe por qué tenía tanta convicción Daniel de confiar en Dios y de creer en Dios? No, luego lo leo. Pero en el capítulo 3, unos años antes, sus 3 amigos de Daniel fueron acusados de no inclinarse ante la estatua del rey. Y entonces los amigos de Daniel fueron acusados y sentenciados a morir en el horno de fuego. Lo puede leer después en el capítulo 3 de Daniel. ¿Y saben quién vio todo esto? Daniel. Y los amigos de Daniel decían, Sadrach, Mesach y Abednego decían, no nos vamos a inclinar ante tu imagen, oh rey. Y el rey le dice, ¿qué no saben que los puedo matar? Ahorita los voy a echar al horno de fuego. ¿No tienen miedo de morir en el horno de fuego? ¿A poco su Dios los va a venir a salvar? Y Sadrach, Mesach y Abednego le dicen, estoy parafraseando el texto, usted lo puede leer completo ahí en Daniel capítulo 3. Pero ellos le dicen al rey, mira rey, nos salve o no nos salve Dios, nosotros lo vamos a obedecer a Él, no a ti. Y entonces el rey se enoja. Lo prenden el fuego más caliente, 7 veces más, dice la Biblia, que prendieron, tanto que los que echaron al fuego a estos 3 hijos de Dios se quemaron, se chamuscaron porque estaba tan fuerte el horno que los guardias que echaron a estos 3 guerreros de Dios se quemaron por el calor del fuego. Y eso que no entraron al horno, nada más se acercaron. Pero los otros 3 estaban adentro del fuego y de afuera los miraban y decían, ¿y ahora estos qué traen? ¿Ya viste que están adentro? Y están bailando, están danzando ahí, y hay otro más con ellos, hay 4. ¿Cuántos echaron? Pues 3. Y ese otro que, no, pues ese que de dónde salió, pero hay 4 ahí adentro. ¿Quién vio todo esto? Daniel. Y no le quedó grabado en el corazón de Daniel, además de que Daniel era obediente a Dios, no le quedó grabado en el corazón a Daniel de saber que era mejor obedecer a Dios que antes que al rey. Y que Dios, así como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, Dios nos salve o no nos salve Dios. Si nos salva Dios o no nos salva Dios, de todas maneras vamos a obedecer a Dios antes que al rey. Y no nos vamos a inclinar ante esta imagen. Por eso el resultado de Daniel en el foso de los leones es su vida de oración que ya tenía en obediencia, en esa búsqueda constante de Dios. Ahora lo que estaba haciendo Daniel era obedecer a Dios y decir, Señor, a pesar de los leones, yo te voy a obedecer. Está en riesgo mi vida, pero no importa, yo te voy a obedecer a ti. Me van a echar al foso de los leones, Dios, pero no importa, yo te voy a obedecer a ti. Primero, entonces dijimos que había integridad en su corazón. Segundo, no se acobardó. Decidió obedecer a Dios antes que al rey. Tercero, le dije que vi 3 cosas ahí. Y el tercero dice, ahí en el capítulo 6. Versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel
y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿A quien tú qué? Continuamente sirves. ¿Cuándo? Continuamente. Continuamente. ¿Qué es continuamente? Siempre. Siempre. No dice frecuentemente. No dice de vez en cuando. Dice continuamente. Uno detrás de otro. Sin estorbo, sin pretexto, sin justificaciones. ¿Cuándo? Continuamente. Y le dice el rey: el Dios a quien tú continuamente sirves, te libre de esto, porque yo no pude. Y no pudo, lo intentó el rey. Dice que lo intentó todo el día, estuvo viendo de qué manera podía librar a Daniel del mismo edicto que le había dicho. Todo el día estuvo buscando hasta que le agarró la noche, y cuando le agarró la noche dijo: no pude. Daniel, no te pude librar. Ojalá el Dios al que tú sirves te pueda librar, porque yo no pude. Hasta el sueño se le quitó al rey. No durmió toda la noche. En cuanto amaneció, dije: ya, lo que estaba esperando era que saliera el sol, porque se había terminado el edicto. El cumplimiento era echarlo al pozo de los leones hasta el otro día al amanecer, para que los leones se lo comieran durante toda la noche. Al otro día, en cuanto amanece, corre al pozo de los leones, quite la piedra, le grita a Daniel: Daniel, ¿estás vivo? Y Daniel grita: aquí estoy. Y mire que si es inteligente este rey. Había sido engañado por estos astutos hombres que querían deshacerse de Daniel. Pero mire que es inteligente el rey, que el rey dice: hay que temer al Dios de Daniel, porque hace cosas extraordinarias. El Dios de Daniel es fabuloso y en Él podemos confiar, así como Daniel confió en Él y fue librado del pozo de los leones. La obediencia que Dios espera de nosotros es una obediencia, no es una obediencia ciega. Mucha gente habla de obedecer a Dios ciegamente. Yo no predico obedecer a Dios ciegamente. Yo predico de obedecer a Dios con conocimiento de causa, sabiendo que obedecer a Dios tiene consecuencias, pero que decidas obedecer a Dios a pesar de los leones. Es que obedecer a Dios va a traer esto y va a traer lo otro, no importa, va a haber leones ahí, pero Dios es poderoso para librarte de los leones. ¿Dios es qué? Lo hizo con Daniel, lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, que lo sacó del horno de fuego, ardiendo 7 veces más de lo normal. Y lo hizo con Jonás, y lo hizo con Abraham, y lo hizo con Moisés, y lo hizo con Josué, y lo hizo con todos y cada uno de los personajes que usted puede encontrar en la Biblia, que le creyeron y que decidieron obedecer a Dios. Siempre habrá leones. Yo creo que estos acusadores de Daniel, los que le pusieron la trampa a Daniel, yo creo que hubieran preferido decir: no lo eches a los leones, échanoslo a nosotros. Nosotros acabamos con él. Siempre te vas a encontrar a alguien que quiera acabar contigo, pero es más importante para ti obedecer a Dios a pesar de los leones. Es mejor obedecer a Dios. No importa lo que aparente las circunstancias o lo que aparente la situación, que tú creas o pienses que esa situación o esas circunstancias vienen contra ti y te quieren perjudicar y te quieren hacer daño de por vida. Es mejor obedecer a Dios. Porque no importa lo que venga, si tú decides obedecer al rey o al mundo o a tus enemigos o a tus detractores o al diablo y sus mentiras, antes que a Dios, acabarán contigo. Seguro acabarán contigo. Nosotros queremos justificar nuestras acciones y decimos: sí, Señor, te quiero obedecer, pero tú entiendes, ¿no, Señor? Tú entiendes que tengo que hacer esto por mi familia, que tengo que hacer esto por mi jefe en el trabajo, que tengo que hacer esto por esto, por aquello. Tú entiendes, Señor, mira, que si no me van a correr de aquí, o que si no mi familia ya no me va a hablar, o que si no esto va a pasar. Y entonces, si no comprendemos que es mejor obedecer a Dios,
Los que van a tener que callarle la boca a los leones vamos a ser nosotros. Y es impresionante ver que Daniel a mí me encanta ver a Daniel decir, cuando el rey viene y le grita, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves te libró. Y Daniel dice, sí, mandó un ángel, como si fuera algo natural para Daniel, algo cotidiano. Mandó un ángel a cerrarle la boca a los leones para que no me comieran. Yo me imagino a los leones viendo a Daniel y nada más saboreándose. Y se acercaban y... Daniel, huele sabroso, este huele a hebreo. ¿Cómo sabrán los hebreos? Hace ratito que no nos comemos uno. No puede decir, pero es que ya estaban comidos, por eso no se lo comieron a Daniel. No, dice que cuando echaron a los sátrapas, a los tramposos engañadores estos que los echaron con sus familias, no dejaron hueso entero, se los comieron completitos. Y Daniel salió bien librado de ahí. No solamente salió bien librado, tu obediencia da testimonio del Dios que tú tienes. Porque cuando nosotros no obedecemos, no solamente quedamos mal nosotros, y no solamente nos va mal a nosotros, sino que hacemos quedar mal a Dios. Y no es que Dios haya fallado, nosotros estamos haciéndolo quedar mal. Porque nosotros decimos, primeramente Dios me va a librar de esto, y nos paramos bien orgullosos. Pero somos bien desobedientes. Dios me va a librar de esto, y la gente dice, oye, no, mejor ve al médico, y ¿por qué no vas a consulta? No, Dios me va a sanar, Dios está conmigo. Pero no somos obedientes. Y entonces después la gente, ya cuando estamos tirados en cama, te dije que fueras al médico. No, Dios me va a salvar. Se muere el cristiano que tenía fe en Dios. Y luego dicen, no, ¿y eso que creía en Dios? ¿Qué Dios tan malo que mata a sus hijos? Por eso las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego que le dicen al rey, mira rey, nos salve Dios o no nos salve Dios, nosotros lo vamos a obedecer. A Pedro y a Juan los encarcelaron por andar predicando de Cristo. Y les dijeron a Pedro y a Juan, los amenazaron y dijeron, no queremos volverlos a oír predicar acerca de este Jesús del que ustedes hablan. No, pues tenemos que predicar, Él nos mandó a predicar. No, ya no prediquen más de Jesús, pero tenemos que predicar. Ya no más, ¿van a seguir predicando? Sí, vamos a seguir predicando. Azótenlos. Y les dieron sus cuerizas, sus azotes, los latiguearon y los castigaron. Y cuando después de que los castigaron, le dijeron, ¿verdad que ya aprendieron y no van a volver a predicar de Jesús? Y Pedro contesta, es menester para nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como se dieron cuenta que no los iban a poder hacer ningún daño, mejor los soltaron. Enemigos siempre va a haber. Gente que te quiere destruir, situaciones que te quieren doblegar, circunstancias que te quieren hacer menos en la vida y que te quieren tener con la cabeza pegada al suelo y que tú te sientas derrotado, siempre va a haber. Pero el único que te puede librar de esto es Dios. Y te librará y te fortalecerá conforme a tu obediencia. El hábito de la oración es un hábito cotidiano, es algo que tú tienes que practicar, pero es tu obediencia lo que hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. Que la obediencia es lo que hace que tus circunstancias giren, que tus circunstancias cambien. No por nada el Señor Jesús, recuerde esto, vienen a arrestar al Señor Jesús y Pedro saca la espada y se va sobre uno de los guardias y le corta la oreja al guardia.
Y Jesús reprende a Pedro y le dice: Pedro, ¿qué haces? ¿No crees que si yo oro en este momento, Dios no me enviaría legiones de ángeles para salvarme? ¿Jesús podría pedir? Sí, pedir lo que quisiera y Dios lo haría. ¿Cierto o no? Lo que quisiera. Si el Señor Jesús en ese momento dice: Señor, mira, en este mundo está lleno de pecadores. No entienden. Ya estuve con ellos hablándoles y predicándoles. Ya estuve haciendo milagros, señales y prodigios y no entienden. Mejor hagamos un mundo nuevo. Destruyamos y hagamos un mundo nuevo. ¿Qué cree que le hubiera dicho el padre? Ay, gracias, hijo. Creí que era el único loco. Pero tienes razón. Vamos a hacer como tú dices. ¿Usted cree que el Padre no le hubiera dicho eso a Jesús? Si Jesús lo hubiera pedido. Si le hubiera pedido legiones de ángeles para salvarlo, dice, Él me los enviaría y me libraría de este momento. Pero ¿sabe cuál era la oración del Señor Jesús? No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y podemos pasarnos la vida orando y pidiéndole a Dios, pero si no estamos dispuestos a obedecer, no veremos una diferencia. Puede pasarse la vida orando si quiere. Ore todo lo que quiera. Pero si no está dispuesto a obedecer, no verá ninguna diferencia. ¿Necesitamos orar? Claro que necesitamos orar. ¿Necesitamos leer la Biblia? Por supuesto, aquí está nuestro manual de vida. ¿Necesitamos memorizar la palabra? Por supuesto, será una arma que tendrás en tus manos para defenderte contra las acechanzas del diablo. ¿Necesitas ayunar? Por supuesto que necesitas ayunar, someter la carne y fortalecer el espíritu. ¿Necesitas congregarte? Claro que sí. Es donde somos afilados con nuestros hermanos para ser mejores hijos de Dios. Todo eso es necesario. Pero sobre todo eso, porque todo eso implica tu obediencia. Necesitamos obedecer, a pesar de los leones. Dice Pedro, el apóstol Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted puede decir, pero ¿por qué el Señor deja que haya leones que nos quieren hacer pedazos? Porque esos leones, o los leones de los que habla el apóstol Pedro, déjele digo dónde está. Primera de Pedro capítulo 5, si lo puede abrir, con eso termino. Primera de Pedro, casi al final de su Biblia. Primera de Pedro capítulo 5. ¿Está ahí? Vamos a leer versículo 6 en adelante. Una persona humilde es una persona que sabe obedecer. Una persona soberbia es alguien que no sabe obedecer. Una persona orgullosa no sabe obedecer. Cuando yo era joven, soltero y bello, mi papá me enseñó, mi papá me dijo algo que yo no entendí por muchos años. Pero me dijo mi papá, estudia lo que tú quieras, sé lo que tú quieras. Cuando le dije que iba a ser pastor no le pareció mucha idea, pero antes me decía, sé lo que tú quieras.
Y cuando mi papá me decía eso, dice, sé lo que tú quieras, menos 3 cosas. No quiero que seas abogado, no quiero que seas policía y no quiero que seas soldado. De ahí en fuera, lo que tú quieras. Barrendero, albañil, plomero, ingeniero, científico, lo que tú quieras. Pero de esas 3 cosas no quiero que lo seas. No lo entendí cuando me lo dijo. Con el paso de los años y platicando con mi papá me explicó. Me dio sus razones. Dice, el abogado llega el momento que para poder tener éxito tiene que corromperse. Y va a participar de cosas de corrupción y yo no quiero que participes de eso. El policía también se corrompe. Si le llegan al precio, si lo sobornan, si logran convencerlo para doblegar su integridad, se volverá una persona corrupta. Dice, pero el soldado primero lo doblegan en el cuartel para perder su voluntad. Y yo decía, ¿pero por qué? Dice, porque si no está dispuesto a obedecer. En aquel tiempo me decía, sí, los soldados son malos. Yo en aquel tiempo me puse muy digno contra el sistema, contra el gobierno, contra los policías, contra los soldados. Yo estaba en contra del sistema. Pero cuando me convertí a Cristo, yo empecé a entender muchas cosas. Y una de las cosas que entendí es que es verdad. Mientras somos orgullosos y soberbios, no estamos dispuestos a obedecer. Incluso nos parece que cualquier indicación que Dios te pueda dar, Dios se equivocó. Ay, Dios, no, eso de perdonar, ¿cómo crees? Eso de servirte, ¿cómo crees? Y dice que lo que Daniel hacía era servir a Dios. Por eso el rey le dice, el Dios a quien tú continuamente sirves. Si nosotros aprendemos a servir al Señor, para poder servir al Señor, tenemos que ser humildes. Lea conmigo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Humillarnos dónde? Bajo la mano poderosa de Dios, o bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa eso? Que si quieres obedecer, tienes que humillar. ¿Por qué Daniel servía tanto a Dios? ¿Por qué Daniel continuamente servía a Dios? Porque Daniel estaba dispuesto a obedecer a Dios. Incluso antes que el rey. ¿Sí está conmigo? Sí. Versículo 7, otra vez el 6, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Al que se humilla, Dios lo exalta. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú te humillas delante de Dios y estás dispuesto a obedecer a Dios, tú no te tienes que preocupar por nada. ¿Se preocupó Daniel porque lo fueran a descubrir de que estaba orando? No. Es más, abrió las puertas para que lo vean. No es que fuera presuncioso, que Daniel estaba presumiendo de que él podía orar o que él estaba deshonrando al rey. No, él estaba demostrando que él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Antes incluso que al rey, aunque esto le costara estar frente a los leones. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y mucha gente dice, muchos cristianos dicen, ¿por qué a mí? No eres el único. Todo lo malo me pasa a mí. No es cierto.
Hay muchos hermanos que están pasando por la misma situación por la que tú estás pasando. Y uno puede decir, entonces mal de muchos, consuelo de tontos. No. Lo que Pedro quiere decir es, no tienes por qué quejarte de lo que está pasando. Lo que tienes que hacer es superarlo. Levántate y sigue. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Que padezcamos cuánto? Poco. ¿Cuántos días le costó a Daniel? ¿O le iba a costar a Daniel? 30 nada más. No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no quede. ¿Cómo va? No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, o algo así. Si acaso te está pasando algo, no será toda tu vida, será solo un poco de tiempo. Entonces no tengas miedo de estar frente a los leones un día, 2 días, 3 días. Es más importante obedecer a Dios, porque seguramente ese plazo se terminará. Ese mal rato, ese momento, esa mala circunstancia, esa situación adversa por la que estás pasando, esa necesidad tan grande que estás teniendo ahora, seguramente terminará. Nosotros somos los desesperados, y ya, que termine, ya, llevo muchos años viviendo así. Y nosotros tenemos que entender que lo que Dios está haciendo con nosotros es perfeccionarnos. Entonces será necesario padecer un poco de tiempo. Versículo 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios a pesar de los leones? Hagamos esas 3 cosas. Y creo que estaremos dispuestos para servir a Dios a pesar de los leones, de obedecer a Dios a pesar de los leones. Seamos íntegros. Que no se encuentre falla en nosotros. 2. Segundo que les dije, ¿cuál fue? ¿Montaron? Ya. No, el segundo era no se ocultó para obedecer a Dios, que es cuando abrió las puertas. Y la tercera, sirve a Dios continuamente. Y estoy seguro que tendrás la capacidad de obedecer a Dios a pesar de los leones. Mantén tu integridad. No te ocultes para servir a Dios, para buscar a Dios. Y 3, sirve a Dios continuamente. Vamos a orar. Yo espero que usted esté dispuesto a obedecer a Dios a pesar de los leones. Y que pueda confiar en Él y saber que Dios es fiel y que no le dejará. Y aunque ande el diablo como león rugiente tratando de darle una mordida, usted está seguro porque Dios está con usted. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Muchas gracias, papá, por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a ser obedientes a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ven nuestros ojos, a pesar de los leones. No importa cuántos se levanten para acusarnos o señalarnos, cuántos se levanten para venir contra nosotros. Es más importante para nosotros obedecerte a ti. Señor, el diablo anda buscando a quien devorar, pero no podrá tocarnos a nosotros si nosotros caminamos en obediencia. Tu palabra dice
Sométanse a Dios, apártense del mal y el diablo huirá de ustedes. Es obediencia, Señor. Obediencia. Obediencia que necesitamos en nuestro corazón para poder seguirte a ti, Señor, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que ven nuestros ojos y a pesar de lo que vivimos cada día. Señor, tú puedes levantarnos y hacernos mejores hijos tuyos, Señor, y nosotros estamos dispuestos aquí para obedecerte a pesar de los leones. Porque no tenemos que andar con temor pensando, y si no funciona, Señor, no queremos andar con miedo, asustados porque ¿qué nos va a pasar? ¿Cuántos leones vendrán contra nosotros? ¿O cuántas cosas quieren destruirnos? No tenemos que vivir con miedo, podemos estar seguros en ti, porque tu gracia y tu favor vendrá sobre nuestras vidas para levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Pero necesitamos caminar en obediencia, Señor. Tú puedes librarnos, Señor, y darnos la victoria. Es mejor obedecerte a ti que obedecer al mundo. Es mejor obedecerte a ti que obedecer nuestras circunstancias. Es mejor obedecerte a ti, Señor, que caminar atemorizados bajo una falsa promesa que el mundo quiere hacernos para librarnos de la aflicción, Señor. Es mejor obedecerte a ti que apegarnos a este mundo. Señor, es mejor obedecerte a ti y tomar nuestra cruz y seguirte y guardar tus mandamientos y hacer tu voluntad, apartados del mal y pegados a ti, Señor, siempre pegados a ti. Habitar bajo tus alas, Señor, porque es el mejor lugar para estar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza. Amén.